Revelado, la impactante historia de cómo una empleada del hogar transformó su vida al salvar al niño que todos ignoraron. María, una mujer de 35 años que se levanta antes del amanecer, luchaba por su familia. Vivía en un barrio popular de la Ciudad de México junto a su madre y 3 hijos. Desde pequeña, había enfrentado los prejuicios de quienes miraban su origen humilde con desdén. Trabajando en las casas de familias adineradas, su corazón latía por darles a sus hijos un futuro mejor. La tristeza por la desigualdad social era una carga pesada que arrastraba cada día, pero ella no se rendía una mañana, mientras paseaba por el mercado, un bullicio inusual la sacó de sus pensamientos. Se acercó y, de pronto, un niño se desplomó entre la multitud. Sin pensarlo, su instinto la llevó hacia él como una madre protectora. Gracias a los conocimientos adquiridos en un curso de primeros auxilios, se arrodilló a su lado, su corazón latiendo fuerte, mientras aseguraba que el pequeño estuviera estabilizado hasta la llegada de los paramédicos. En ese momento, algo cambió en su interior, el reconocimiento de su valía había florecido. Aquella acción heroica no pasó desapercibida, los murmullos de admiración no cesaban. De un instante a otro, María se convirtió en una figura inspiradora en su comunidad. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, sin embargo, la alegría por el reconocimiento era un arma de doble filo. Su madre, preocupada, la llenaba de advertencias sobre los peligros de la fama, temiendo que esos elogios la alejaran de lo que realmente importaba, su familia y el trabajo arduo que había hecho para sacarlas adelante. La presión aumentaba. María sentía que, mientras sus patrones comenzaban a mirarla con una nueva perspectiva, también se levantaban dudas en su propia mente. Las tensiones familiares crecían. ¿Acaso debía dejar de lado sus sueños por miedo a perder los valores que la unieron con su madre y sus hijos? En los momentos de calma, cuando sus hijos reían y su madre tejía un vestido para su hija, María se encontraba atrapada en sus pensamientos. La ambición de construir una vida mejor luchaba contra el simple deseo de mantener la unión familiar. En esa encrucijada, sintió una opresión en el pecho. Una decisión se acercaba, y una parte de ella sabía que podría cambiarlo todo. Una invitación inesperada llegó, un personaje influyente de la comunidad quería que María diera una charla sobre su experiencia. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Podría ser esto la oportunidad que había esperanzado por tanto tiempo, o una trampa que desdibujaría su identidad? Mientras contemplaba el escenario y sus posibilidades, se sintió llena de emociones. María estaba al borde de una revelación. ¿Podría realmente cambiar su vida sin perder lo que más amaba? La historia de María apenas comenzaba, y el eco de sus esperanzas resonaba en cada rincón de su ser. La salida estaba más cerca, pero ¿cuál sería el precio? El eco de la invitación resonaba en la cabeza de María. Dale una charla, decía el mensaje en su teléfono. Un simple clic sobre la pantalla y, como si fuera una puerta, abriría un mundo nuevo. Pero, ¿qué pasaría si al cruzarla, dejara atrás a su familia? La idea la mantenía despierta por las noches, girando en su cama mientras su madre roncaba suavemente al otro lado del cuarto. Una tarde nublada, decidió salir a caminar. La brisa fresca le acarició el rostro y la distrajo de sus pensamientos oscuros. Mientras avanzaba, vio a los niños jugando en la calle, riendo, el sonido de sus risas le recordó lo importante que era la sencillez. Sonrió al pensar en sus propios hijos, sus caritas llenas de alegría. Por un momento, las inquietudes se desvanecieron. Al regresar a casa, su madre la esperó en la cocina, y con una mirada preocupada, le preguntó sobre la invitación. María decidió ser honesta y compartió cada detalle. La reacción de su madre fue inmediata: hija, no te dejes llevar. Cada paso hacia adelante puede desviarte de la familia. Esto es lo que ellos quieren, no lo que tú necesitas. Las palabras de su madre resonaron en su corazón. Pero también sentía que tenía el deber de ser un modelo a seguir. Después de tantos años luchando en la sombra, no merecía una oportunidad para brillar. Aquella noche, tras muchas lágrimas, decidió que no podría dejar pasar la oportunidad sin intentarlo. Los días pasaron y el día de la charla finalmente llegó. Los nervios la invadieron en la mañana. Al mirar su reflejo en el espejo, intentó convencerse con un susurro: eres más fuerte de lo que crees. Vestida con su mejor ropa,
aquella que una vez perteneció a una de sus patronas, sintió que era un símbolo de su transformación. Al llegar al auditorio, el bullicio de la multitud la recibió. Incontables miradas la esperaban. Encontró una esquina en la sala donde un grupo de mujeres la miraba, algunas con una chispa de admiración en sus ojos. Respiró hondo y subió al escenario. A medida que comenzaba a hablar, sus manos temblaban, pero cuando las palabras fluyeron, recordó al niño que había salvado y su propio viaje. Las historias sobre sus luchas, el amor por sus hijos, resonaban en el aire. La audiencia la escuchaba con atención, pero al final de su discurso, hubo un giro inesperado. Un hombre del público se levantó y comenzó a cuestionarla, acusándola de buscar atención, de ser solo una empleada en busca de fama. Un silencio cargado de tensión se apoderó de la sala. María sintió el calor invadir su cuerpo, su corazón latiendo con fuerza. Estaba realmente dispuesta a pelear por su verdad en un espacio donde la duda era cruel. El dilema la empujó a un abismo de incertidumbre. Las miradas se fijaban en ella, ansiosas. ¿Debía defenderse o dejar que las palabras de aquel hombre la apagaran? En ese instante, encontró la fuerza necesaria. No solo era María, la empleada del hogar. Era una madre, una guerrera, su familia dependía de su valentía. Mientras sus palabras se entrelazaban, el auditorio comenzó a sentir. La energía del momento cambió, y de pronto, el aplauso estalló como un torrente. Pero, al bajar del escenario, la confusión y el miedo aún la perseguían. Esa era solo una batalla ganada, y el camino por delante estaba lleno de obstáculos. El espíritu de su madre y el amor por sus hijos le otorgaron la fuerza, pero sería suficiente para enfrentar lo que vendría. Mientras se alejaba del escenario, una llamada inesperada interrumpió sus pensamientos. María, necesitamos hablar sobre un proyecto. Hay mucho en juego. Su corazón se detuvo un instante. Estaba este nuevo desafío a punto de cambiar todo lo que había luchado por construir. La voz al otro lado de la línea era firme y urgente, como un tambor que resonaba en su pecho. María, somos del comité organizador de una nueva iniciativa. Tu charla ha inflado el ánimo de muchas mujeres, y creemos que deberías liderar este proyecto. Pero antes, necesitamos que aceptes una entrevista y que hables de tu experiencia. María sintió un torbellino de emociones. Era como si el universo le ofreciera la prueba final de su transformación. Pero el eco de las palabras de su madre aún resonaba en su mente. Realmente estaba lista para dar este paso. Era una carga, pero también una oportunidad. Una posibilidad que podía definir su futuro. Se quedó en silencio, respirando hondo. Voy a considerar tu propuesta, respondió con una voz que sonó más segura de lo que se sentía. Tras colgar, la confusión se agolpó en su mente como un torrente, mientras imágenes de su madre y sus hijos aparecían y desaparecían. Hacía poco tiempo que había comenzado a luchar por su voz. Ahora, parecía que el camino se ensanchaba ante ella, al igual que los sueños que había guardado en lo más profundo de su ser. La tarde cayó y el cielo se encapotó de un gris melancólico. Mientras se preparaba la cena, las risas de sus hijos resonaban en la casa, trayendo luz a su mundo. La calidez que sentía al estar cerca de ellos era inigualable, y también representaba lo que estaba en juego. ¿Qué tipo de madre sería si decidía dejar todo atrás, incluso aunque se le presentara esta oportunidad maravillosa? Intentaba imaginarse caminando hacia una sala de conferencias, llena de mujeres ansiosas por escucharla, muchas de ellas con historias parecidas. Decidida, se sentó en la mesa, con su madre enfrente. La conversación fluía entre platillos y anécdotas de la semana. Sin embargo, una parte de ella sintió que debía abrir su corazón. Mamá, tengo que contarte algo importante. Te referí lo del proyecto, puede ser una oportunidad para mí, empezó, sintiendo el sudor en su frente. El rostro de su madre se tornó grave, y aunque María esperaba apoyo, la respuesta fue otra. Hija, ya te he dicho que el mundo fuera es frío. Tus hijos te necesitan aquí, no puedes dejar que te atrapen en promesas vacías. Sus palabras caían como agua fría sobre un fuego encendido y la desesperanza se asomó en los ojos de María. ¿Y si esta es mi oportunidad de cambiar nuestra vida?, preguntó, buscando un rayo de luz en ese mar de miedo que las rodeaba. Se dieron cuenta de que la conversación se tornaba cada vez más intensa, un tira y afloja en el que el amor familiar enfrentaba el deseo de escapar hacia lo desconocido. La noche llegó y María se quedó mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. La lucha entre el deber de cuidar a su familia y el deseo de ser voz para muchas mujeres la mareaba. Sus pasos hacia la independencia iban acompañados de un precio que temía pagar. Al día siguiente, el teléfono sonó nuevamente. Era la misma voz del comité, invitándola a la reunión, apremiándola para que confirmara su asistencia. Es vital que estés aquí, María.
La decisión es tuya, pero sabemos que tienes el poder de inspirar a muchas, insistieron. Sintió el miedo apoderarse de su ser, pero también había un destello de esperanza. Ese viejo deseo latente de transformarse en algo más grande, de ser más que una simple empleada, podría convertirse en su realidad. Solo necesitaba decidirse a dar el salto. María se sentía en la cuerda floja entre dos mundos, el amor de su familia y la parte de ella que anhelaba volar. En el fondo, una pregunta resonaba sin cesar: ¿qué legado quería dejar a sus hijos? La decisión se acercaba. Las luces de la ciudad parpadeaban fuera de su ventana como la incertidumbre que la envolvía. Y cuando finalmente las palabras resurgieron en su mente, lo que iba a decir marcaría todo. Estoy lista, murmuró para sí misma. Pero, ¿sería esa la decisión correcta? Mientras se preparaba para enfrentarse a su nueva realidad, la incertidumbre siguió presionando su pecho. ¿Qué impacto tendría su elección en el futuro de su familia? Sus pensamientos se detuvieron al instante cuando vio un mensaje en su teléfono: solo recuerda, lo que decidas hoy marcará el mañana. Ese mensaje la hizo temblar. ¿Sería la decisión correcta, o un paso hacia el abismo? Estaba a punto de dar forma a un futuro que nunca había imaginado. El tiempo apremiaba. El cambio estaba a punto de llegar. María no podía quitarse la sensación de que el destino la estaba empujando hacia adelante. Con cada latido de su corazón, una mezcla de miedo y emoción le recordaba que una vida nueva estaba al alcance de su mano. Se dio cuenta de que ese momento no solo era una decisión para ella, sino una oportunidad para mostrar a sus hijos que los sueños no tienen fecha de caducidad. Temprano por la mañana, mientras el sol asomaba tímidamente por el horizonte, se sentó en su mesa de cocina con una taza de café en la mano. Cada sorbo parecía cargarla de energía y valentía, como si el líquido caliente estuviera calentando no solo su cuerpo, sino también su determinación. El aire fresco de la mañana entraba suave por la ventana, y María cerró los ojos, dejando que la brisa le acariciara el rostro, tratando de calmar la tormenta en su mente. Cuando finalmente se levantó para llevar a sus hijos a la escuela, su corazón latía rápidamente. Mientras los preparaba, sus pensamientos danzaban entre la tarea mundana de hacer el desayuno y la idea pulsante de lo que se avecinaba. ¿Y si no estoy a la altura? ¿Y si, al final, fracaso? Esa voz interna, sujeta a la duda, la hacía vacilar. Sin embargo, al mirar a sus hijos, jugando con su cereal y riendo, se llenó de resoluciones. Ellos merecían ver que su madre se atrevía a crecer. Llegó el momento de despedirse en la puerta de la escuela. Mientras abrazaba a su hija pequeña, el abrazo era cálido y acogedor, pero lleno de significado. Te amo, mami, dijo su hija con una sonrisa. María sintió que la fuerza de ese amor penetraba en su piel. Te amo, mi cielo. Siempre soy tu mayor fan, respondió, sintiendo que aquel momento no solo le daba fuerza, sino que era una promesa de que iba a luchar por su futuro. Con cada paso hacia el comité organizador, su determinación crecía. Las dudas que habían sido parte de ella como las sombras, se desvanecían poco a poco. Caminó con la cabeza alta, recordando cada charla, cada motivación que alguna vez había entregado a otras mujeres. No solo me presento a mí misma, se dijo, sino a todas las que buscan un cambio. Al entrar al edificio donde tendría lugar la reunión, su piel se erizó. El espacio estaba decorado con carteles vibrantes. Imágenes de mujeres que habían logrado sus sueños la rodeaban, y en ese momento, supo que ya no estaba sola. Se sentó en la mesa redonda junto a otras mujeres como ella, cada una con historias y luchas que contar. Unos murmullos y sonrisas se cruzaban de una a otra, creando un ambiente de camaradería. Cuando llegó su turno de hablar, el sudor le cubrió la frente. Pero levantó la vista y sintió la mirada de apoyo de las mujeres alrededor. Así que, sin pensarlo más, comenzó a narrar su historia. Cada palabra fluía como agua en un arroyo, cargada de emociones, y su voz se hacía más fuerte. Hoy estoy aquí porque creo en el poder de la unión, en que juntas somos más fuertes. Cada palabra resonaba en la sala, como un eco de esperanza y coraje. Las miradas atentas de sus compañeras la llenaban de energía, y en ese momento, supo que la decisión que había tomado era la correcta. Como un rayo de luz, su historia encendió las emociones de quienes la escuchaban. Una de las mujeres al fondo, con lágrimas en los ojos, le apretó la mano para darle ánimo. Eso es lo que necesitamos. Más voces como la tuya. Gritó. María se dejó llevar por esa ola de emoción, sintiéndose más viva que nunca. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. María sintió que su corazón saltaba de alegría y alivio. Este fue solo un primer paso en una larga carretera de cambios, pero ya no viajaba sola. Más bien, iba acompañada de mujeres que habían caminado por senderos similares. Sin embargo,
mientras se recuperaba de la emoción, un mensaje llegó a su teléfono. Era de su madre. Te vi en las redes, hija. No entiendo tu decisión. ¿Qué soñador se arriesga así? Las palabras le golpearon el pecho. Tenía que hablar con su madre, pero en este momento, el eco de sus propias palabras aún resonaba en su mente. Hoy soy más que un sueño, soy la voz de muchas. Y así, mientras la reunión concluía, María se preguntó si la verdadera batalla apenas había comenzado. ¿Sería capaz de convencer a su madre, de que no había tomado un camino equivocado? El cambio no solo se trataba de ella, sino de redefinir lo que el futuro significaría para su familia. Con el corazón palpitante, supo que la decisión de hablar con su madre era tan crucial como la que había tomado al aceptar el reto. ¿Podría María transformar no solo su vida, sino también la manera en que su madre veía el mundo? El momento de su verdad estaba a un mensaje de distancia. María salió del edificio con una mezcla de euforia y ansiedad. El eco de los aplausos aún resonaba en su mente, pero ahora su corazón se dirigía a su madre. La imagen de su rostro, fruncido en incomprensión, le pesaba en el alma. Había esperado siempre que su madre la entendiera, que la apoyara. Pero ahora, ese amor se sentía como un muro entre ellas. Mientras las calles la llevaban de regreso a casa, el sol brillaba intensamente, y ella sentía que cada rayo era un recordatorio del camino que debía recorrer. No puedo dejarme vencer antes de intentar, pensó, enderezando la espalda. Al llegar, los niños la recibieron con risas y abrazos, llenando la casa de calidez. Sin embargo, el ambiente festivo le parecía lejano. Se sentó en el sofá, con el corazón latiendo rápido, y les pidió que jugaran afuera por un rato. Necesitaba ese momento a solas para tomar aire y aclarar sus ideas. Mientras los escuchaba reír y jugar en el jardín, abrió su teléfono y leyó una y otra vez el mensaje de su madre. Las palabras le parecían pesadas y frías. Su madre siempre había sido una mujer fuerte, que había sacrificado tanto por la familia. Pero también era una mujer que tenía miedo del cambio. María no quería que el miedo dictara su vida, ni la de sus hijos. Tomó aire profundo y decidió que no podía dejar la conversación para mañana. Llamó a su madre, y aunque el sonido del tono de llamada le daba un nudo en el estómago, no podía retroceder. La voz familiar del otro lado del teléfono, cargada de preocupación, hizo que su corazón se acelerara aún más. Hola, mamá, dijo María, tratando de que su voz sonara firme. María, estoy preocupada. ¿Por qué has decidido hacer esto? Sabes que hay riesgos, que no siempre se consigue lo que uno quiere. La voz de su madre temblaba. No siempre se consigue, pero si no lo intento, nunca lo sabré. Necesito tu apoyo, mamá. No quiero que mis hijos vean cómo el miedo puede pararnos. Quiero que vean que vale la pena luchar por los sueños, explicó, sintiendo como las palabras se escapaban con el peso de su emoción. Hubo un silencio en la otra línea, y María contuvo el aliento. Sintió que el mundo se detenía. Ese silencio era un abismo, un choque de perspectivas entre el amor y el temor. Su madre finalmente habló: no estoy en contra de tus sueños, hija, pero no quiero que sufras. No sé cómo dejar de preocuparme por ti. Entiendo, mamá, pero este es mi momento. Quiero ser un ejemplo para mis hijos. Quiero mostrarles que la vida es más que solo sobrevivir. Es vivir, es soñar, es arriesgarse, dijo María, con la voz más firme. El silencio volvió a reinar y el tiempo pareció detenerse de nuevo. Pero entonces, la respuesta llegó como un susurro, llena de cariño y resignación. Yo solo quiero que estés bien, María. Te amo. Y yo a ti, mamá. Pero esta vez, déjame volar, respondió. Las palabras flotaron en el aire, como una promesa. Cuando María colgó, sintió que ha dado un paso hacia el cambio, pero la incertidumbre continuaba. Su madre comenzaba a desbloquear las puertas del entendimiento, pero sería suficiente para apoyar su viaje. Y, sobre todo, cómo iba a enfrentar los desafíos que aún estaban por venir. Necesitaba más que solo el apoyo de su madre. Había otras voces por escuchar, otros caminos por descubrir. Mientras su corazón se llenaba de esperanza, María se dio cuenta de que esta batalla apenas comenzaba. Podría lograr inspirar no solo a su madre, sino también a otras mujeres que sentían lo mismo que ella. Sin darse cuenta, el teléfono vibró nuevamente en su mano. Era un mensaje de una de las mujeres de la reunión. María, hemos decidido hacer un grupo de apoyo. Queremos que seas parte de esto. Hay algo más grande en marcha. ¿Te unes? Las palabras iluminaban su futuro, pero también la llenaban de incertidumbre. María sabía que cada día sería una nueva lucha, una nueva oportunidad.
Y las preguntas que danzaban en su mente la llevaban hacia un nuevo destino. ¿Sería capaz de utilizar ese grupo como una plataforma para hacer el cambio que tanto anhelaba? El siguiente paso estaba a punto de revelarse. María miró la pantalla del teléfono, procesando las palabras del mensaje. ¿Qué era eso de algo más grande en marcha? Se preguntó, sintiendo que una chispa de emoción comenzaba a prender en su interior. Era una invitación a unirse a algo que podía ser transformador, no solo para ella, sino para otras personas que, como ella, anhelaban volar. Después de unos minutos de deliberación, decidió responder. Cuenten conmigo, escribió, sintiendo que cada letra era un ladrillo que se sumaba a los cimientos de su futuro. Con cada mensaje intercambiado, la posibilidad de formar parte de una comunidad resonaba en su mente, algo que podría darle fuerza y motivación. Cuando terminó la conversación en el chat, se levantó del sofá y se asomó al jardín. Miraba a sus pequeños correr y perseguirse con risas que llenaban el aire. La alegría que emanaba de ellos lo iluminaba todo. Eran su recordatorio diario de por qué debía luchar. Con una sonrisa, decidió que iba a hacer algo especial para celebrar su primer paso hacia el cambio. Se acercó a ellos y les preguntó, ¿qué les parece si hacemos galletas? Hoy vamos a festejar. Sus voces se alzaron en un coro de emoción mientras se lanzaban a ayudarla en la cocina. Mientras la masa se mezclaba y se horneaba, María hacía planes. A través de ese grupo de apoyo, podría conectarse con otras mujeres que entendieran su historia y compartieran sus sueños. Mirando a sus niños, recordó las palabras de su madre, quiero que estés bien. Y ella sabía que estar bien significaba arriesgarse. Era el momento de abrir su corazón, de mostrarles a sus hijos que la vida no se trataba solo de esperar a que todo se alineara, sino de crear sus propias oportunidades. Esa noche, mientras los pequeños dormían, María se sentó con una taza de café. Los papeles esparcidos por la mesa revelaban las ideas que le estaban surgiendo. Hablando con el grupo, no solo podría compartir sus luchas, sino también sus sueños y esperanzas. Quizás, solo quizás, podría inspirar a otras mujeres a dar el primer paso y dejar atrás sus miedos. De repente, el sonido de un mensaje la sacó de su ensoñación. Era el grupo de apoyo. Mañana nos reunimos en el parque. Será la primera vez que nos veamos todas. Esperamos que puedas venir. El corazón de María dio un vuelco. ¿Podría realmente dar ese paso? ¿Qué diría? En su mente, las dudas comenzaron a surgir, pero las palabras de su madre resonaron nuevamente, quiero que estés bien. Esto no solo era para ella, sino también para su madre, para sus hijos y para todas aquellas mujeres que, como ella, se sentían perdidas en su camino. Se levantó decidida y comenzó a prepararse mentalmente para la mañanera reunión. Cada momento era una oportunidad para demostrar que los sueños no tienen que permanecer en el aire, pueden ser atrapados, moldeados y realizados. Con el amanecer, la expectativa se transformó en nerviosismo. Mientras se vestía, sentía un torbellino de emociones, entre la ilusión de lo que podría salir de esa reunión y el miedo a lo desconocido. Pero sabía que el camino hacia la valentía comienza con un solo paso. Al llegar al parque, el aire fresco acarició su rostro. La vista de otras mujeres congregadas le dio ánimo. Se acercó, y antes de que pudiera pensar en sus dudas, una de ellas se volvió y sonrió con calidez. Hola. Tú debes ser María. Qué bueno que viniste. Con cada sonrisa, cada gesto, el miedo se desvanecía poco a poco. Sin embargo, en ese mismo instante, un sonido distante interrumpió la atmósfera, un grito. Algo no estaba bien. Sus ojos se dirigieron hacia el lugar de donde provenía el alboroto. Algo dentro de ella se contrajo. Lo que sucedía allí podría cambiar todo en un instante. El corazón de María latía con fuerza mientras se preparaba para lo inesperado. Estaba lista para lo que vendría. María sintió que su estómago se encogía. Las risas que antes llenaban el aire se ahogaron, reemplazadas por gritos dispersos. Miró a su alrededor y vio a varias mujeres mirando en la misma dirección, sus rostros se tornaron serios y preocupados. La imagen de sus hijos, jugando despreocupadamente, cruzó por su mente y eso la empujó a moverse. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la multitud que se había formado al borde del parque. A medida que se acercaba, un cuadro aterrador se hacía evidente. Una niña, no mayor que sus propios hijos, yacía en el suelo, con una rodilla rasgada y lágrimas brotando de sus ojos. La madre de la pequeña, visiblemente angustiada, intentaba calmarla mientras el resto se agolpaba, intercambiando miradas de desasosiego. En ese instante, algo despertó dentro de María. Recordó a su madre, que la enseñó siempre a no apartar la vista de quien lo necesitara. Se acercó decidida. ¿Qué pasó? Preguntó con la voz suave, tratando de transmitir calma.
La madre de la niña, todavía temblando, entre sollozos le explicó que habían caído mientras jugaban a la pelota. María se agachó junto a la pequeña, quien la miraba con ojos llenos de dolor y miedo. Hola, soy María, dijo con una sonrisa tierna. Vamos a cuidar de esa rodilla, ¿te parece? Mientras la madre le daba explicaciones, María buscó en su bolso. Tenía un pequeño botiquín de primeros auxilios que siempre llevaba. Con manos firmes y voz apaciguadora, ayudó a la niña a limpiar su herida, poniendo un vendaje que sería una solución temporal pero tranquilizadora. ¿Ves? Ya casi estás lista para regresar a jugar, le dijo, sacando una sonrisa tímida de la pequeña. El miedo poco a poco se disipó y la madre de la niña, aliviada, le agradeció con lágrimas en los ojos. La comunidad, que antes había sido testigo del caos, comenzó a murmurar elogios por la reacción de María. Sentía que, en ese momento, había hecho más que curar una herida, había encontrado su voz. Cada una de las mujeres a su alrededor sonreía, y el ambiente, antes tenso, se transformó en uno de compasión y unidad. Como si un rayo de luz hubiera iluminado el parque, las mujeres comenzaron a intercambiar historias sobre sus propias experiencias, sus luchas cotidianas y los desafíos que enfrentaban. María escuchó atenta, sentía como esa conexión llenaba su corazón con una fuerza renovada. Se dio cuenta de que había un propósito en todo esto. Por primera vez, sintió que no estaba sola. Mientras las conversaciones florecían, el grupo se fue haciendo más grande. Más mujeres se unieron a la charla, intercambiando consejos, risas y palabras de aliento. Una sensación de comunidad comenzó a formarse, un aire de hermandad que nunca antes había experimentado. Cuando el sol comenzó a ponerse, llenando el parque de una luz dorada, María supo que había cruzado un umbral. Había tomado un paso hacia adentro con esa reunión, y el universo le había devuelto algo extraordinario, pero entre las risas y la camaradería, algo la distrajo. Un hombre de pie a algunos metros de distancia las observaba, su mirada oscura fija en ellas. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era? ¿Qué quería de ellas? Con esa inquietud en su corazón, sabía que la aventura apenas comenzaba. ¿Qué misterios de la vida le esperaban a su alrededor? María no podía apartar la vista del extraño. Su presencia era como un oscuro velo que caía sobre la calidez del parque. Aunque las mujeres a su alrededor seguían riendo y compartiendo anécdotas, el desconcierto se había posado en el corazón de María como un pequeño peso. ¿Te sientes bien, María?, preguntó Clara, una mujer del grupo que había compartido la historia de su lucha por criar a sus hijos sola. La voz de Clara la trajo de regreso al momento presente. Sí, sí, solo María dudó. La imagen del hombre persistía en su mente. Hay alguien que me está mirando. Las demás mujeres se giraron y, tras un silencio breve y tenso, comenzaron a murmurar. Algunas se encorvaron ligeramente hacia adelante, intentando atisbar al misterioso observador. Pero, por alguna razón, él no se movió ni desvió la mirada, manteniendo su postura como si hubiera estado esperando ese instante. Seguramente solo está curioso, sugirió Lucía, siempre optimista. Pero el ceño fruncido en la frente de María traicionó su desasosiego. No era solo curiosidad lo que sentía en esa mirada, había algo más oscuro, una conexión que la inquietaba. Mientras el grupo comenzaba a disolverse con la llegada de la noche, María sintió que la atmósfera cambiaba. Las historias previamente compartidas, que habían tejido lazos entre ellas, parecían perder fuerza bajo la sombra del extraño. Tal vez debería irme, pensó. Pero el impulso que la había llevado a actuar durante el incidente con la niña trajo consigo otro impulso. Un deseo de enfrentarse a sus miedos. Decidida, le dijo a Clara, voy a averiguar quién es. Con el corazón latiendo con fuerza, María se acercó al hombre que seguía mirando a la multitud. El ruido de risas se desdibujó detrás de ella, dejando un eco sutil que la hizo sentir más sola que nunca. Se detuvo frente a él, su pecho subiendo y bajando con cada respiración. ¿Por qué nos observas?, exigió, más fuerte de lo que pretendía. Él no se inmutó, incluso al escuchar la intensidad de su voz. Busco información, respondió él con una calma inquietante. No te asustes, solo quiero hablar. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Sobre qué?, preguntó, incapaz de contener la mezcla de curiosidad y desconfianza que la invadía. Sobre tu madre, contestó él, inclinándose ligeramente hacia adelante. Y sobre ti. Las palabras lo dejaron helada. Su mente hizo una pausa, aturdida por lo que acababa de escuchar. Nadie conocía a su madre en aquel parque. Se había esforzado por mantener esa historia enterrada, alejada del juicio y el dolor. ¿Cómo este hombre podía saber sobre su familia? Sin poder evitarlo, un torrente de emociones la invadió. La lucha de su madre, su sacrificio,
y la forma en que logró mantener a flote su vida pese a las adversidades, todo eso regresó a la superficie. ¿Quién eres tú?, le preguntó, su voz ahora temblorosa. Esto solo despertó una leve sonrisa en él. Eso lo descubrirás, pero primero, tenemos que hablar. Lo que sabes de tu historia está a punto de cambiar para siempre. Ese giro inesperado disparó una mezcla de miedo y emoción en el interior de María. No podía retroceder ahora. Su inquietud había sido justificada, y, aunque el camino ahead parecía incierto, sabía que había cruzado una línea. El peso del pasado comenzaba a levantarse lentamente, y así, sin saber lo que vendría, decidió seguirle. Mientras se alejaban del parque, su mente zumbaba con preguntas. ¿Qué secretos desvelaría? ¿Cuánto de su vida y su historia estaba verdaderamente enterrado? La noche apenas cobraba vida, y con cada paso, María se sentía más emocionada y aterrada. Lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar todo. Las historias ocultas eran como espejos, reflejando verdades que necesitaban ser contadas, pero, estaba realmente lista para escuchar. María caminaba a paso rápido tras el hombre, cada paso resonando en su pecho como un eco de sus dudas. Las luces de la ciudad iluminaban su camino, pero la penumbra en su alma seguía presente. ¿Qué secretos escondía su madre que ahora podrían salir a la luz? Por aquí, dijo el hombre, desviándose hacia un callejón más oscuro. María dudó por un momento. La calle principal, iluminada y bulliciosa, parecía un refugio seguro. Pero una fuerza interna la impulsaba a seguirlo. Tal vez era el anhelo de respuestas, el deseo de desenterrar el pasado. Al llegar al callejón, el hombre se volvió hacia ella, mirándola con seriedad. Sus ojos eran intensos y profundos, como si estuvieran atesorando historias de generaciones. Mi nombre es Alejandro. Y soy, titubeó un instante, un amigo de tu madre. Las palabras retumbaron en la mente de María, como si cada sílaba hubiera sido un golpe a su corazón. ¿Amigo? No, no puede ser. ¿Cómo? Nunca mencionó a nadie. Su incredulidad se mezclaba con una chispa de esperanza. Quizás había una conexión más allá de lo que había creído. Lo sé, es confuso, admitió Alejandro. Pero necesito que entiendas que hay cosas que ella nunca pudo contar. Cosas que pueden cambiar tu vida, y la forma en que te ves a ti misma. María sintió un torbellino de emociones, desde la confusión hasta una curiosidad vertiginosa. ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Porque estás lista. La vida que creíste conocer no es la única que te define. Tu madre luchó mucho para protegerse de su pasado. Y yo estoy aquí para ayudarte a descubrir esa parte de ti misma. Se quedó fría, paralizada por el peso de su propia historia, la historia que su madre había mantenido en secreto. ¿Qué hay de mi padre? ¿Qué historia hay detrás de mi madre que tanto temor le causó? Alejandro hizo una pausa, como si estaba sopesando las palabras que estaba a punto de ofrecer. Todo comenzó hace muchos años, en un lugar que ya no existe. Allá, en el pueblo de donde ella proviene, comenzó a relatar, su voz resonando con un aire de misterio. Las palabras se precipitaron en su mente, abriendo una caja de Pandora. Secretos, sombras, y decisiones que podían cambiar su vida para siempre. Te prometo que no será fácil, pero necesitas conocer la verdad. El amor y el miedo pueden transformar vidas, pero solo la verdad puede liberarte. María inhaló profundamente, sintiendo la presión en el pecho. ¿Estás seguro de esto? Lo que me cuentes podría romper todo lo que creía saber. Sin embargo, una parte de ella comprendía que esa misma pregunta era un grito desesperado por la verdad. Cuando la escuches, todo lo que te ha lastimado podrá hacer sentido. Estás en el umbral de un descubrimiento. La historia no es solo de tu madre, es también tuya, le respondió él, con firmeza y una chispa de determinación en los ojos. Con cada palabra, las sombras de su pasado empezaron a aferrarse a su corazón. María sabía que necesitaba continuar, la idea de permanecer en la ignorancia era aún más inquietante. Entonces, hablemos. Estoy lista, afirmó, con una mezcla de valentía y vulnerabilidad. Alejandro esbozó una sonrisa que parecía cargar con la promesa de un nuevo amanecer. Bien, sigamos. Quizás, en esta noche, el eco de tu historia encuentre finalmente su voz. Mientras se adentraban más en el callejón, María sintió como si un aire pesado comenzara a levantarse. Cada paso la acercaba más a respuestas ocultas y verdades no contadas. Las preguntas de su vida se agolpaban y, por primera vez, tenía la sensación de que estaba a punto de entrar en un laberinto de revelaciones, pero a medida que se adentraba en la oscuridad, un pensamiento la atravesó: si el pasado de su madre era tan aterrador como para ser ocultado a toda costa,
¿qué implicaciones tendría eso para su propia vida? Una sombra se movió detrás de ellos, como un recordatorio persistente de que su viaje apenas comenzaba. Y en ese momento, María supo que las historias que estaban a punto de descubrir no solo la definirían, sino que quizás, también redefinirían su familia entera. ¿Por dónde empezamos?, preguntó, sintiendo la emoción mezclarse con un miedo palpable. Y justo antes de que Alejandro pudiera responder, un grito resonó en la distancia, rompiendo la noche. Una señal de que algo más estaba por suceder, llevándola a un punto de quiebre que jamás imaginó. La noche oscura parecía envolver a María mientras seguía a Alejandro por las calles de su vecindario. La incertidumbre se aferraba a su corazón, pero la promesa de respuestas la mantenía firme. Aquella aventura no era solo suya, era el eco de generaciones pasadas, una historia que necesitaba ser contada y comprendida. ¿De verdad mi madre te conoce?, preguntó María, la ansiedad marcando cada palabra. Alejandro, con una mirada comprensiva, asintió. Sí, pero ella ha tenido sus razones para mantener todo en silencio. A veces, el miedo es un monstruo difícil de enfrentar, respondió, su voz resonando con un tono profundo y reflexivo. Mientras avanzaban, cada paso parecía llevarla más cerca de la verdad. De repente, Alejandro se detuvo. Frente a ellos, se erguía una antigua vivienda, desgastada por el tiempo, donde el brillo de los recuerdos crecía en la penumbra. Aquí es donde comenzó todo, dijo, abriendo la puerta. El interior estaba impregnado del olor a madera envejecida y memorias olvidadas. Murmullos de historias parecían flotar entre las paredes. María sintió una oleada de emoción recorrer su ser. Estaba a punto de desbloquear capítulos de su vida que siempre habían estado ocultos. Tu madre vivió momentos difíciles aquí, comenzó Alejandro, ahogando sus propias palabras mientras señalaba desgastadas fotografías en la pared. Todo se relaciona con tu padre, el cual no es quien ella ha dicho que es. Las palabras calaron hondo. ¿Acaso había algo más oculto tras la vida de su madre? ¿Qué me quieres decir?, inquirió, sintiendo que su mundo se tambaleaba. Alejandro sacó un álbum, sus manos temblorosas pasaban las páginas. Esta es tu historia, dijo, mostrándole imágenes de una familia que nunca conoció. Tu madre tomó decisiones para protegerte. A veces, sus miedos la hicieron actuar de manera que parecía distante. María observó el contenido con los ojos llenos de lágrimas. Los rostros en las fotos eran familiares, pero extraños a la vez. ¿Por qué nunca me dijo nada?, preguntó, sacudiendo la cabeza, aún tratando de asimilar lo que veía. Porque el pasado no es fácil, las sombras se acercan cuando uno se atreve a sacar la luz. Pero tienes el derecho de conocer la verdad. Y quizás, encontrando el valor para confrontarla, también sanes, explicó Alejandro. Ella sintió como su corazón latía desenfrenado. Aquella revelación iba más allá de lo que había imaginado. Con cada verdad que descubrían, una parte de ella se sentía más viva. Saber que había más en su historia le daba un nuevo propósito. Pero también sentía que la carga de su madre, hasta ese momento oculta, caía sobre sus hombros. ¿Cómo puedo ayudar a mamá?, preguntó, recordando las advertencias de su madre sobre alejarse de su esencia. Tu madre necesitará comprender que enfrentar el pasado no es un acto de traición, sino de liberación. Pero eso empieza contigo, al aceptar quién eres y lo que eso significa para ti y para ella, respondió Alejandro. María sintió una luz encenderse en su interior. La historia que había mantenido a su madre en la sombra también podía ser el camino hacia la redención. Se miraron el uno al otro, y en ese instante se dio cuenta de que no estaba sola. Un vínculo había nacido entre ellos, una conexión por el anhelo de verdad y unidad. Voy a enfrentarla, a ayudarla a sanar. Necesito que esto no solo cambie mi vida, sino la suya también, anticipó con determinación. Hizo una pausa, sintiendo que había encontrado su voz no solo como hija, sino como mujer decidida a romper las cadenas del miedo. Eso es lo que necesitas, María. Ya no estás sola en esto, respondió Alejandro, asintiendo con seriedad. Salieron de la casa con una misión, sus corazones palpitaban en sincronía, listos para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Cada paso que daban a casa era un paso hacia una nueva vida. Al llegar, vio a su madre sentada en la sala. La expresión de preocupación en su rostro indicaba que había estado esperando. Mamá, necesitamos hablar, soltó María, sintiendo como sus rodillas flaqueaban ante el momento crucial. Su madre la miró con sorpresa, y en sus ojos había un reflejo de amor y miedo. ¿De qué se trata, hija?, preguntó, la voz temblorosa. Hay cosas que nunca me dijiste, cosas que merecemos enfrentar juntas. Esto no es solo sobre mí,
sino sobre nosotras, afirmó con sinceridad. Las palabras navegaban por el aire, cargadas de emoción. Al mirar a su madre, María sentía que el pasado y el futuro se unían en un solo hilo de conexión. Mientras su madre la observaba fijamente, un silencio tenso se escapó entre ellas, lleno de posibilidades. Estoy lista para escuchar la verdad, y quiero que tú también lo estés, agregó María con firmeza. La madre de María respiró hondo, y María, sintiendo el peso del momento, supo que en esas palabras había una chispa de esperanza. Las sombras comenzarían a disiparse, y finalmente podrían ser libres. El final de su historia dejaría lugar a nuevos comienzos. Juntas podrían construir un futuro sin miedo, donde el amor, la verdad y la valentía serían los nuevos pilares de su vida. Ahora, al mirar hacia adelante, María sintió su corazón cargado de emoción. Se dio cuenta de algo fundamental: el cambio siempre comienza con la valentía de enfrentar lo desconocido. Y cuando la oscuridad se asome, siempre habrá una luz que pueda encontrarse, en la conexión con quienes amamos. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias que inspiran y transforman vidas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vean estas historias de superación. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación en sus vidas. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué te ha parecido el final de la historia de María? Déjame saber tus reacciones y sentimientos.